Continuamos conversando con Simón García, dirigente político, analista político. Tú fuiste ministro de Estado durante el gobierno de Caldera, segundo gobierno de Caldera, ¿no? Sí, como no. Fuiste ministro y También. fuiste senador también, ¿no? Acompañé precisamente a Teodoro. A Teodoro. Nosotros nos juramentamos el mismo día y fuimos con la misma misión, una misión muy difícil para una persona con la formación y la tradición de Teodoro, que era ir a un gobierno a aplicar un programa de ajuste. Sin embargo, Teodoro tuvo la gran visión de echarse sobre su hombro ese programa de ajuste y rodearlo de un conjunto de medidas de compensación y de protección social que lo hicieron viable hasta que el azar, la mala fortuna, creó una crisis en los precios petroleros y el programa fue perdiendo factibilidad. Pero ¿Tú eras ministro de Estado para qué área? No recuerdo. Para convencer a la gente y hacer entendimientos con la gente, porque yo era el ministro de enlace con el Parlamento, Caldera, ¿no? con el Parlamento. Con el Parlamento, es correcto, es correcto. En un Parlamento donde... Bueno, yo era parlamentario en esa época, es verdad. Donde claro, tú fuiste presidente Diputado. de la Comisión de Asuntos Sociales. También, creo. cómo no, está correcto, sí. Y en un Parlamento donde las fuerzas que apoyaban al doctor Caldera estaban en absoluta minoría, por lo tanto necesitaba de hacer demasiado lobby con las fuerzas parlamentarias, Sí, en puntos claves, como por ejemplo la apertura petrolera. Así es. Por cierto, quien era jefe parlamentario en ese momento era José Miguel Uzcategui, ¿no? De la fracción del gobierno. Sí. Y está recuperándose de una operación. Le mando muchos saludos a mi compadre José Miguel. Yo también. Bueno, Dos Venus dice por aquí: felicito al señor García, está diciendo la verdad del país y por fin alguien se dignó a hablar de la clase media, la que hace un país. Yo te dejo una pregunta pendiente con respecto a la experiencia tuya en todo este proceso de la lucha armada. No nos vamos a extender mucho, pero por supuesto sí es bueno un poco lo que los llevó a ustedes a reconocer que no se podía seguir por esa vía y a tomar la decisión de rectificar una política y el tema de la impaciencia de algunos sectores, digamos, extremistas que insistieron por esa vía y que nunca tuvo éxito, ¿no? No hay nada más difícil, aunque parezca que no sea cierto, que reconocer un error. Es además un proceso bastante desgarrador. Y en nuestro caso, en el caso mío, en el de todos los compañeros de mi generación, fue un proceso como con todo lo terrible de una crisis de fe para un católico. Es decir, nosotros fuimos colocados frente a la realidad brutal que nos indicaba que estábamos equivocados y que haberse alzado en armas contra un presidente como Betancourt, en primer lugar, con el talento de Betancourt, en segundo lugar, con la legitimidad de Betancourt y respaldado por la democracia que había en esos momentos en Venezuela, fue verdaderamente algo inexplicable, pero solamente porque estábamos ideologizados, es decir, con una venda en los ojos. Darnos cuenta de ese error nos costó 3 años, 4 años nos costó. 4 años cuando comenzó el proceso de retirarnos de la lucha armada. Y luego 4 años para encontrarnos todos en una decisión. El comunismo no es una opción para Venezuela y por lo tanto necesitamos construir una fuerza que presente las reivindicaciones de justicia y de bienestar muy aliadas a la libertad. Y así fue como nació el MAS, bajo esa inspiración. Nos costó, fue duro, pero hicimos lo que nuestra conciencia nos dictó y podemos rectificar aprendiendo un asunto. Nunca las ilusiones, la política ficción, los deseos pueden sustituir a la realidad. Eso es aplicable hoy. Entonces, y tú lo ves por los resultados. Nosotros estábamos haciendo una lucha armada donde lo que obteníamos era derrotas. Y nosotros hoy estamos haciendo un tipo de lucha, hemos hecho contra un gobierno autoritario que tiene 2 éxitos y está rodeada de una cadena de errores. ¿Por qué tantos errores? Los 2 éxitos son los éxitos electorales, ¿no? Exactamente. La derrota de la reforma constitucional en el 2007 y la victoria electoral del 2015. Ajá, pero todo lo demás son errores. ¿Por qué se han dado esos errores? Porque hemos tenido una falla en la estrategia.
porque estamos siguiendo un camino que es errado. Entonces, porque hemos abandonado la estrategia y no hemos sido consecuentes con ella, con una estrategia electoral, democrática, constitucional y pacífica. Si no nos aferramos a esta estrategia, perdemos el rumbo. Y cada vez que perdemos el rumbo, recibimos palos y conducimos a los venezolanos que han creído en esta estrategia al escepticismo, a la desmoralización, a la falta de credibilidad en los políticos. ¿Ve? Por eso tenemos un país, más de la mitad no se siente identificado, ni con el gobierno, ni con la oposición. 23 de enero, el próximo 23 de enero, la movilización. ¿Qué se debe esperar de esa movilización? ¿Hasta dónde debe llegar, digamos, en términos políticos, esa convocatoria? Yo apoyo y llamo a los venezolanos a expresar su voluntad de cambio, a expresar la necesidad de que los venezolanos lleguen a un acuerdo y pongamos fin a una crisis que está exterminando a este país. Hay una condición muy importante para esta manifestación del 23 de enero. Hay que mantenerla en el terreno pacífico. Hay que evitar que la violencia permita, que la violencia cuyo riesgo principal está en el gobierno de que se provoque, esa violencia pueda permitir que la incorporación, la esperanza, la confianza, el optimismo cauteloso, pero el optimismo en fin, que está prendiendo, irrumpiendo en los venezolanos, pueda ser cegado por un error. En estos momentos, precipitarse es perder, no vacilar es perder, sino precipitarse es perder. Hay que conservar una dirección que se revalide frente a los venezolanos y que pueda darle un éxito al país. Este logro es abrir los caminos para una transición, llegar a la formación de un gobierno de transición e ir a unas elecciones democráticas, justas y transparentes. Esto es lo que quieren los venezolanos y esto lo vamos a lograr juntos, todos, los de uno y otro lado. Tenemos que hacer una pausa por un comentario por acá. Dice mi lindo: señor, analice y deje la queja, se le olvidan las acciones, el verdadero origen de la economía actual. Simón García asume hoy como error su vida en la lucha armada y de inmediato despotrica del comunismo, pero no dice claramente su modelo es el capitalismo. José Castro de Anzuategui, lo respondemos al regreso, ya venimos. No, claro.